Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para contaros una de esas historias que a mí me han conmovido. Hoy, os tengo que ser sinceros, iba a haceros el del Zeppelin, pero terminé esta tarde, un poco justo, el tema de portaaviones alemán, y este como ya lo había terminado ayer y me gustó tantísimo, si me permitís, os voy a contar hoy cuando el ejército finlandés desactivaba minas soviéticas usando música. Un texto con el que me he basado en un tanto por ciento muy alto de la Brújula Verde. Un texto alucinante, por favor, os dejo abajo descripción del texto para que lo podáis leer íntegramente y sobre todo todos los trabajos de esta gente, como siempre os digo, que son una verdadera pasada. Y esta noche os voy a contar uno de esos casos realmente curiosos, uno de esos casos curiosísimos de los que he leído más interesantes de la Segunda Guerra Mundial. Y os voy a hacer un poco de remember de lo que fue la guerra de Finlandia con la URSS, porque guarda muchos paralelismos y si no ya me lo diréis con lo que está ocurriendo hoy. Y así os lo voy a reflejar en este texto adaptado para mi manera de leer, mi manera de expresar las cosas o las historias que os cuento día a día o cada vez que puedo, tengo un ratito, un par de horas libres. Nos hemos de trasladar a Finlandia durante la guerra que mantuvo esta con la URSS y se trata de la retransmisión de la misma canción en bucle durante 3 días seguidos y que sembró de desconcierto entre todos los oyentes que estaban ahí pegados a la radio y no entendían absolutamente nada. Una época de guerra, y más en aquellos tiempos en los que la radio lo era todo, amigos, no había ni televisores, ni tablets, ni móviles, ni nada de nada, por lo que lo sucedido en esos varios días en Finlandia pues suscitó miedo, mucho miedo. Y no es la primera vez que la radio da ese yuyu tan gordo. El objetivo, como os he dicho, de estas emisiones, solo se supo al cabo del tiempo, obviamente, era secreto, era agotar las baterías de unas minas que precisamente se hallaban controladas mediante ondas de radio. Parece que no pueda ser o parezca algo de ciencia ficción, pero es cierto y ocurrió en Finlandia, concretamente en 1939. Y la música en cuestión era una canción de corte folclórico muy popular en ese momento, llamada, si me permitís en mi finlandés, de Sagrivaren Polka. Aunque se suele creer de forma etimológica que dicha canción tendría que ser polaca, por lo que se dice la polka, en realidad la polka es un tipo de danza y la música que la acompaña de origen bohemio, donde nacería en el segundo cuarto del siglo XIX derivado del término checo pulka, que significaba mitad y aludía a los cortos pasos o medios de su baile. De hecho, se cree que el creador de dicha danza, el profesor de música Joseph Neruda, que tuvo la idea en 1830, cuando vio a una alumna suya llamada Anna Zelaskova bailando una canción popular, en concreto la Trichet Krompa Klumplisimila, pues traducible como el tío Nimra compró un caballo blanco, imagínate, con más ligereza de lo normal. Y es que la polka, con compás de 2x4, y la verdad, yo os lo estoy diciendo así y no tengo ni idea de la música, no tengo ni idea de esto, ¿eh? Es un movimiento rápido, lo que fue muy rompedor en su momento y lo hizo difundirse enseguida por todos los países europeos, saltando incluso a Estados Unidos en 1844 y convirtiéndose en un baile de salón realmente muy exitoso hasta los, digamos, últimos años decimónicos, sí, hasta John Ford lo reflejó incluso en Fort Apache en una escena de baile de suboficiales con Henry Fonda al frente. Pero también cuajó en el ámbito académico, de modo que compositores como Smetana, Strauss, Shostakovich, Stravinsky incorporarían polkas a su repertorio. Imaginaros si llegó a ser popular. Ahora bien, el autor que nos interesa aquí es el más conocido como Vilho Vili Västeinen, que es finlandés. Västeinen nacería en 1907 en lo que antaño fue Terijoki, una ciudad rebautizada como hoy de Zelensgorsk, porque forma parte del Oblast ruso de Leningrado, ya que está situada en una de esas zonas fronterizas calientes, por un decir, en el famoso Istmo de Karelia.
Por tanto, veis que dicho istmo ha ido cambiando de manos, no de forma constante, pero casi casi, porque sí, perteneció a Finlandia, también perteneció una parte a Suecia, hasta que Pedro el Grande la anexiona al Imperio Ruso en 1721. Retorna a manos finlandesas en 1811, pero las integra en el Gran Ducado de Finlandia, que estaba en manos de los zares, desde que lo conquistó Alejandro I en 1809. Lo hizo para crear así un estado tapón y proteger a Rusia de los suecos, aunque en esa parte, digamos, que estaban los finlandeses ahí con el ducado, pues les dio bastante autonomía. Alejandro III y Nicolás II de Rusia pues llevaron a cabo una amplia campaña de rusificación de dicho ducado, o sea, metió mucha caña a los finlandeses, nombrando además un gobernador e imponiendo su idioma, el ruso. Fijaros que lo que os voy a narrar no es por otra cosa que para que veáis paralelismos con el presente. Es más, en 1917, aprovechando la revolución bolchevique, los fineses declaran su independencia, que dio paso a una guerra civil entre rojos y blancos, en paralelo a lo que estaba ocurriendo en el país vecino. Se imponen los segundos, se imponen los blancos, afianzan un nuevo estado y establecen una nueva monarquía constitucional con un germano al trono, el príncipe Federico Carlos Hesse-Kassel, sin parlamento y afín al imperio alemán. La derrota de este en la Primera Guerra Mundial abre el camino a una república democrática a partir de 1918 en Finlandia. Este es el contexto en el que vive, o el que le toca vivir, al compositor de la canción de hoy, al tal Beresteiren. Pianista, violonchelista, acordeonista, empieza a grabar en 1929, goza de mucha fama hasta que muere en el 61 y sí, es el creador de la canción que... Venga, vamos a continuar un poco con lo que os quiero contar, que es muy emocionante. Como casi todo el mundo sabe, en septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39. Pero 3 meses después empieza también la conocida como Guerra de Invierno, poco de la que os he hablado en diferentes ocasiones aquí en este canal, e incluso he contado la presencia y he tenido la suerte de contar con un nieto de finlandeses para contarnos cosas muy interesantes que pasó, ciertamente sin pena ni gloria, pero bueno, que está aquí y es un documento muy bonito de tenerlo y muy orgulloso de tenerlo y guardarlo y que lo podáis ver cuando os apetezca. Una contienda que enfrentaría a Finlandia con la Unión Soviética cuando el gobierno de Moscú exige la cesión, y repito, exige la cesión de la región fronteriza entre ambas a cambio de compensaciones, entre comillas, territoriales en otro lugar. No sabemos si en Ucrania ha ocurrido algo semejante, yo creo que no, pero si vais interpretando lo que os voy a ir leyendo, veréis, como os he dicho, ciertos paralelismos. La razón por la que Moscú exige la cesión de esta parte fronteriza es que esta frontera estaba demasiado cerca de Leningrado, concretamente a unos 30 kilómetros, lo que constituía, según los gobernantes en ese momento de la URSS, que era un tal Stalin, pues un serio problema para la seguridad de la Unión Soviética. No os estoy hablando de 2022, os estoy hablando de 1939. ¿Lo entendéis, no? Pues seguimos. Obviamente Helsinki, que se encontraba en un momento de un gran crecimiento económico y sobre todo vivía un momento de apasionado nacionalismo romántico, preescandinavo, se negó en redondo. Se pusieron chulos y dijeron, aquí, vaya, no se mueve ni el tato. En realidad los fineses habían pasado, digamos, esa frontera en muchísimas ocasiones, esta frontera, digamos, esos 30 kilómetros, para atraer esa gente a la cultura finesa y que dejaran la cultura rusa, aspirando a crear una gran Finlandia, una idea además que se había propuesto en el periodo de entreguerras y que pretendía unir en un mismo estado finlandeses, samis, karelios, estonios, gens y ingrios. Aunque obvia decir que los soviéticos también se habían infiltrado en Finlandia, apoyando a su partido comunista y organizando importantes intentos revolucionarios que finalmente habían terminado con la decisión del gobierno finlandés de ilegalizar el comunismo en 1931. Es decir,
que las relaciones entre ambos países no eran precisamente buenas. Aún así, desde la primavera de 1938, Stalin intentaría alcanzar un acuerdo que salvaguardara Leningrado ante el potencial enemigo que se iba haciendo más poderoso en Europa, que era la Alemania nazi. Máxime teniendo en cuenta el filogermanismo, por decirlo de alguna manera, finlandés, que además también seguía creciendo. O sea, los apoyos en Finlandia a la Alemania también seguía creciendo, y eso a Stalin no le gustaba ni un pelo, más bien le preocupaba porque estaban muy cerca de su frontera. Pero ni la petición soviética de cesión de las islas del Golfo o la península de Hanko durante un tiempo limitado, ni el desplazar las fronteras del istmo de Karelia unos 30 kilómetros hasta las cercanías de Viipuri, actual Vyborg, a cambio de entregar el este de Karelia y el doble de lo que pedían, iba a aceptarse de ninguna forma por parte de los fineses, por parte de Helsinki, que en su contraoferta planteó la entrega de Terjejoki y las islas, bastante menos de lo que estaba pidiendo Moscú. O sea que les dieron sopas con ondas, les hicieron así con el dedo y ya está. Las negociaciones terminaron en noviembre con un fracaso rotundo, y el 26 de ese mes la muerte de varios guardias fronterizos, presunta operación de falsa bandera, pues daría a Moscú un casus belli para iniciar lo que se conoce como la Guerra de Invierno, contando con la tranquilidad de que en ese momento pues le estaba dando el pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en agosto. Stalin ordenaría al Ejército Rojo entrar a tropel en Finlandia, arrasando con todo, y sus comandantes militares calcularon que la campaña duraría 2 semanas, dando el éxito de la invasión de la parte oriental de Polonia. Dado el éxito que habían tenido en la invasión de la parte oriental de Polonia y el cobrado ante los japoneses en Halingol, en Muchiuko. Sin embargo, como muchos sabéis, las cosas resultaron finalmente bastante distintas a las planeadas. También ha ocurrido en 2022, y Finlandia en ese momento era un país joven y por tanto carecía prácticamente de infraestructuras viarias a fin de poder avanzar por un terreno que en buena parte pues se hallaba constituido por bosques completamente vírgenes, un montón de lagos, de los que muchos he podido hasta estar comiendo allí, y aparte de eso había que sumar la nieve, unos pantanos de la leche, y bueno, iba a ser eso un arma más para apoyar a los soldados finlandeses contra la invasión soviética. De ahí la enorme superioridad que tenía en número de efectivos y que destinó Stalin y sus generales de campaña, 21 divisiones frente a 8, y que esta superioridad finalmente no se tradujo en una victoria rápida, para nada. Sí que es cierto que en un ataque relámpago ocupan Karelia y, digamos, ponen un gobierno afín, como ha podido pasar en 2014 con la invasión o la toma de la parte, con todo lo ocurrido en la zona de Crimea. Y la verdad, amigos, es que, a ver, la línea Mannerheim que tenían los finlandeses era un sistema defensivo muy complejo, constituido entre otros por más de 2 centenares de fuertes que atravesaban precisamente el istmo de Karelia de este a oeste. La línea aguantó, pero carentes de material anticarro, muy escasos de munición y a menudo ni siquiera con uniformes, optaron por una guerra de guerrillas que pues tuvo un protagonista que fue el frío invernal, que fue un excelente aliado, como después lo sería para los soviéticos en su lucha contra los alemanes. De hecho, algo quedó de manifiesto en los combates en el lago Ládoga y Kainuu, y es que la nieve y el frío iban a jugar un papel clave en algunos de los momentos más, ¿cómo os lo diría? En uno de los momentos más alucinantes para los francotiradores, sobre todo finlandeses, que algunos de ellos pasarían a la historia. Mientras que en Laponia el avance soviético se estancaba entre espesores de nieve de más de 3 y 5 metros. 3 semanas más tarde apenas había cambios, por lo que Stalin sustituye al mariscal Kliment Vorsilov por Semyon Timoshenko, que decide centrar sus operaciones solamente en Karelia. Solamente tras recibir refuerzos. El cambio de táctica incluye poner fin a esas estúpidas cargas masivas de hombres y de carros de combate
o al menos protegerlas con humo y fuego de artillería previo, porque lo que habían hecho hasta ese momento era malgastar hombres como si fueran estiércol y material, pues igualmente, de la misma forma. Las fortalezas fueron cayendo una por una y los finlandeses, aunque causaban cuantiosas bajas al enemigo, fueron disminuyendo en su poder de lucha, terminando por replegarse por segunda vez ante una artillería devastadora, una artillería soviética absolutamente demoledoras. Volvemos a estar obligados a recordar que nos encontramos en 1939 y no en 2022, ¿verdad? El gobierno de Helsinki, pues resulta que se vio solo al no recibir el esperado apoyo de esa Suecia, que tenía que ser su amiga, y únicamente contaba con una expedición franco-británica que, a la vista de todo lo que estaba ocurriendo, no iba a llegar a tiempo para prestar su ayuda, habida cuenta que suecos y noruegos ya les habían dicho que no iban a dejar pasar a un ejército por sus países. Finlandia entonces, pues que no podía hacer otra cosa que negociar con Moscú, que a su vez vio cómo su país era expulsado de la Liga de las Naciones, pues inicialmente no obtuvo respuesta, ya que el Ejército Rojo había revertido la situación y adelantaba cada vez más la línea del frente, incluso sobrepasando la línea Mannerheim y ocupando Viipuri, que es la actual Vilborg, y quedaros con este nombre, porque luego os lo voy a volver a nombrar. Posteriormente sí escuchó la oferta de armisticio, pero exigiendo más cesiones de las que antes habían pedido. Stalin estaba ahí pidiéndolo, no esto y esto y esto, sino lo quiero todo. Finalmente, el 12 de marzo de 1940 se firma el Tratado de Paz entre Moscú, por el que Finlandia entrega el istmo de Karelia y la región norte del lago Ládoga, lo que equivalía al 11% del país, buena parte de su territorio más industrializado, además de la zona de Saya, la península de Rybak y 4 islas del Golfo. Un auténtico desastre. Asimismo, la península de Hanko sería arrendada a la Unión Soviética por 30 años. Estos devolvieron la región de Petsamo, o sea, los rojos que habían conquistado durante la guerra, pero las cosas no habían terminado de verdad. 15 meses después, tan solo 15 meses después, en junio de 1941, termina lo que se llama como la Variuja, la paz transitoria, y estalla una segunda contienda llamada la Guerra de Continuación por razones evidentes. Eso sí, el panorama había cambiado mucho, ya que el conflicto mundial había alcanzado ya dimensiones realmente insospechadas y Reino Unido, junto con otros estados de la Commonwealth, habían declarado la guerra a Finlandia el 6 de diciembre. Imaginaros cómo se le ha dado la vuelta al calcetín. El país nórdico no se amilana y aprovecha la operación Barbarroja, la invasión de Alemania de la Unión Soviética, para tratar de recuperar lo que Stalin les ha robado vilmente. De hecho, no se conforma con eso, sino también capturan la Karelia oriental, que no era de ellos, enlazando con el ejército alemán a unos 30 kilómetros de Leningrado. Juntos intentan apoderarse incluso de Murmansk, aunque no lo consiguen. El caso es que los germanos que habían surtido de material a sus ocasionales aliados, pues resulta que a cambio de paso por su país hacia el norte de la Unión Soviética, pues no tardan los finlandeses, de percatarse de que los alemanes no están interesados en las ambiciones finlandesas estratégicas. Los soviéticos emprenden entonces una contraofensiva que iba entonces a, digamos, poner un poco de orden en el frente. Ya estaba bien de descantillarse. Viajamos hasta ya 1942. La espantosa derrota de Alemania en Stalingrado hace que Helsinki diga ay, 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 y se vuelva a replantear las cosas. Ya no le gustaban los alemanes, menos los soviéticos, pero ya no le gustaban los alemanes. Imagínate cuando estás con unos que encima sabes que es posible de que pierdan. La ayuda de Alemania había tenido una fuerte oposición que ahora recobraba fuerza, por lo que el gobierno plantea a Moscú negociar la paz volviendo al statu quo del tratado anterior. Como ya había pasado en el conflicto previo, Stalin pues no responde inicialmente a la oferta, pero a la práctica los finlandeses rechazan integrarse
en una alianza abierta con los alemanes. O sea que aquí hay un Cristo que la verdad que es importante. Durante el año siguiente la situación no cambia demasiado, hasta que en diciembre, en la conferencia de Teherán, Roosevelt convence a Stalin, ofreciéndole el respaldo de los aliados a las condiciones que pusiera. Estas fueron duras, muy duras, pues tras la firma del armisticio de Moscú del 19 de septiembre del 44, se impuso un desarme total a las tropas germanas en Finlandia, lo que supondría una guerra con ellas en Laponia y un retorno a las fronteras prebélicas, aunque debiendo de ceder los finlandeses el municipio minero de Petsamo, que le habían devuelto, pues ahora nos lo vamos a quedar, que además estaba rico en níquel, unas minas muy ricas en níquel, y el arrendamiento de la península de Porkala, además de pagar una indemnización a la URSS de $300 millones de la época, que era una auténtica salvajada. ¿Tal fue el contexto histórico? Pues ahora hemos de retroceder al 28 de agosto de 1941, 2 meses después de empezar la guerra de continuación, cuando el ejército finlandés, en su vigorosa ofensiva, obliga al ejército rojo a retirarse de Viipuri. Recordemos que se trataba de una ciudad que actualmente es rusa, no confundir con la homónima danesa, la de Viborg, un enclave portuario en el Báltico que hoy sigue manteniendo un muy estrecho vínculo con Finlandia, pues resulta ser un apreciado destino turístico de fin de semana de estos, a pesar de que prácticamente 40.000 de sus habitantes finlandeses tuvieron que abandonarla en su momento al terminar la guerra de invierno. Pues bien, los soviéticos dejaron diversos campos minados en el entorno del área urbana que ponían en grave peligro la vida de la gente que habitaba ahí. Y eso lo hicieron para proteger su retirada. Eran minas que habían dejado los rusos cuando estaban en retirada y los finlandeses estaban atacando. Y es que las minas que dejaron no eran convencionales, al contrario, se trataba de unas minas que estaban controladas por radio, que se activaban al emitirse un acorde de 3 notas musicales en la frecuencia sintonizada previamente, o sea, ad hoc, y explotando al reproducirse dicha secuencia. Ese peculiar sistema dejó desconcertados en un primer inicio a los finlandeses, que al principio pensaron que funcionaba mediante un sistema de relojería puro y duro, dado que se producían determinados estallidos de dichas minas sin aparente lógica. Estallaba una aquí, estallaba otra ahí una hora más tarde. Era algo realmente muy, muy extraño. Pero resulta que unos días más tarde, unos artificieros encuentran en un pueblo de dicha localidad, y que además los soviéticos habían minado, algunas de estas extrañas y desconocidas minas. Las desactivan de alguna manera, las mandan a la capital para que los técnicos e ingenieros finlandeses las estudien. De esta forma es la que, haciendo un poco de ingeniería inversa, pues descubren cómo funcionan estos malditos ingenios e intentan poner remedio. Los ingenieros descubren que estas minas tienen 3 sensores de sonido que, al recibir una frecuencia determinada de 3 notas, estas se activan y explotan. Para solucionarlo se envía un camión Reo 2L4-210 Spendragon equipado para transmitir música a la misma frecuencia, del modo que pudiera interferir las emisiones soviéticas si estos decidían activar las minas y crear un caos de la nariz y media y parte de la otra. El tema elegido, como os dije al principio, es la Sakiskaven Polka, sin más razón que el propio hecho de que el vehículo llevaba un disco en cuyo repertorio figuraba esta canción con muchas otras más, y esta era una versión precisamente grabada por el citado Vilho Versteinen. Al menos en teoría, ya que Viipuri estaba en la región que los nórdicos llaman Sakirvaji, y parece mucha casualidad la coincidencia de que con el nombre de la canción. Así, durante los 4, 5 y 6 de septiembre se desata una insólita batalla musical, con los soviéticos emitiendo sus códigos y los finlandeses contraatacando con la dichosa polka. Fueron 72 horas y pico de música ininterrumpida en las radios finlandesas que llevaron a los oyentes precisamente a pensar pues que los de la radio se habían vuelto locos, o que habían incluso tomado Helsinki y los rusos estaban poniendo música sin parar porque no sabían qué poner. Al tercer día llegó un segundo camión, coincidiendo con el descubrimiento de que el enemigo empezaba a emitir desde frecuencias más altas,
y ello obligaría a reforzar las transmisiones de los automóviles finlandeses. Y el duelo de las Hondas, de camiones contra camiones, continuó 30 días más, hasta que el 2 de febrero calcularon los finlandeses de que las minas ya habrían agotado sus baterías. Y así terminó una de las batallas más insólidas de la Segunda Guerra Mundial. Como dice la estrofa de la canción, que significa hemos perdido Sakisvagi, pero aún nos queda la polka. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido un rato con mi compañía y espero que alguno de los temas que os he ido presentando pues os gusten un montón. A ver si puedo meterme con el tema ya y terminar el tema de la primera parte del Graf Zeppelin y después el de su fuerza aérea. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.